Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre Cluster Canonics y renderización de imágenes utilizando PopRay. El equipo está conformado por Oscar, Daisy, Christian y Edith. El clúster para optimizar el procesamiento de modelos tridimensionales se conoce como el proceso de renderización de imágenes. El procesamiento en conjuntos tiene distintas áreas de aplicación: diseño y desarrollo de hardware y software, ámbito de la animación en 3 dimensiones, uso de técnicas de renderizado de modelos tridimensionales, recorridos virtuales por medio de imágenes reales. Estas aplicaciones requieren de una mayor velocidad de procesamiento, por lo cual se requiere de un clúster para realizar dichas actividades. Una opción para incrementar el rendimiento y la velocidad es usar un conjunto de computadoras, las cuales van a emplear para trazar cuadros de animación en tiempos cortos. Estas técnicas están tomando auge a gran medida en toda la industria, principalmente cinematográfica, para la utilización de modelos tridimensionales. La optimización de los tiempos es una característica que debe de emplear un clúster. Ahora les voy a hablar sobre las granjas de renderizado, que son sistemas interconectados en varias computadoras, las cuales realizan una tarea en conjunto, con el objetivo de calcular la escena de un modelo en 3D y crear imágenes o renderes de esta. Los renderes de esta se crean entre más clústeres pueden tener una imagen en tiempo de renderizado, se va a producir el renderizado en un tiempo menor. Y de ahí proviene la necesidad de utilizar el cómputo paralelo, ya que la mayoría de los programas que fungen como motores de renderizado, por ejemplo Scanline, Mental Ray, V-Ray, Brazil, Maxwell, etc., realizan los cálculos necesarios utilizando todo el CPU y el hardware disponible. Incluso utilizan la memoria RAM que dispone todo el equipo, y es el elemento más importante, ya que todos cargan la imagen a la memoria RAM para poderla renderizar. Las herramientas para render en red más utilizadas, por ejemplo, se encuentra 3D Studio Max. En esta herramienta se utiliza, por ejemplo, para Autodesk y puede utilizarse con V-Ray como una herramienta alterna. Blender es compatible con 3D Max Studio y su render permite la utilización a gran velocidad y variedad de efectos. Maya Maya de satélite es una herramienta compatible por Autodesk y Mental Ray, aunque también se puede utilizar por V-Ray. Lightware es una herramienta utilizada principalmente para Mac OS, de la cual les voy a hablar más adelante. Es importante conocer que Mac OS es el tipo de clúster más potente que puede existir y se puede utilizar con Maya Maya. Desafortunadamente el costo de las licencias por nodo de red es muy alto y por eso se requiere de algunos programas que puedan ser para software libre, y por ejemplo las pymes en México no tienen los recursos suficientes para adquirir un clúster de este tipo. Es decir, un clúster de este tipo contiene aproximadamente, en costo, $3,600, lo cual es un costo muy elevado para una pyme en México. Un ejemplo de renderización en una animación fue Toy Story. En el año de 1995 se estrenó Toy Story de Pixar Animation Studios, y Pixar lanzó el primer largometraje que íntegramente se realizó por computadoras realizadas en un clúster. Este es un aspecto muy comercial de esta área, y Pixar Animation está utilizando y apostándole más a lo que son renders en renderización de imágenes con clústeres que con solo una computadora. Toy Story llevó un render de 800,000 horas en su primera edición, y Pixar ahora está utilizando, por ejemplo, granjas de servidores Xenon Dual Sun Enterprise, que ahora ya es Oracle.
Como dato, algunas organizaciones instalan clusters como sistemas en Microsoft Cluster Services, pero es totalmente factible la instalación de un clúster, por ejemplo de ROX, utilizando Linux. ROX es muy utilizado en la plataforma Linux, pero también puede utilizarse en plataformas de Windows, al igual que ABC y otros clústeres del tipo de clusterización interna. Un ejemplo de algoritmo para render en Blender es que primero se concentra en el funcionamiento general, que consiste en recibir los parámetros de los frames. Los frames son las partes en las que se divide la imagen y con los cuales va a trabajar el clúster. Para empezar, se le asigna un valor al primer frame, que sería el frame de inicio. Esta variable va a contener este frame y se irá aumentando cada vez que se renderice un frame, exitosamente, claro, por lo que mayor será el número de frame final al final de la aplicación. Posteriormente, cuando el valor del frame es aún menor que el número del frame final, quiere decir que se tiene que continuar renderizando frames, por lo tanto se siguen recibiendo estos frames. Al final solamente se considera cuál es el número máximo de frames que se va a renderizar y por último se dice que se terminó de renderizar la imagen. En esta diapositiva tenemos una imagen del algoritmo que se sigue. Se recibe el frame, que será el frame inicial, después se inicia y a este frame inicial se le va a considerar, si es menor al frame final, se va a comenzar el proceso de renderizado, se aumenta el contador y si aún es menor que el frame final, se continúa este ciclo. Al final tan solo se espera por el recurso. Si están disponibles los recursos, se va a seguir este proceso constantemente, pero si no, se tiene que esperar un tiempo para que se liberen los demás recursos y puedan seguirse renderizando los frames. Al final tan solo se termina. Ahora les voy a hablar sobre PopRay. PopRay es un programa de renderizado de imágenes que es muy similar a C, incluso los archivos que genera son similares a lo que es el lenguaje de programación C. En este programa se define la cámara, las luces y los objetos que se van a renderizar y se van a representar. Es decir, que se va a tener una imagen inicial sin ningún tipo de animación, y con este programa lo que se va a hacer es darle un efecto de 3D en el cual a través de este efecto se van a considerar todos los aspectos anteriores y se va a generar un archivo .ini, como se indica aquí. Este archivo .ini es donde se van a poder modificar todas las características de la imagen, además de que con el archivo de .pop se va a poder compilar el archivo de .ini y se va a poder generar el renderizado de la imagen. Este es un ejemplo de una renderización de una imagen en PopRay. Es una imagen sencilla que tan solo trata de darle luces a los objetos que se encuentran y con esto le da los efectos 3D, al igual que en la siguiente imagen. PopRay utiliza el trazado de rayos para poder darle